Hoy vamos a ver el curso de necesidades educativas especiales. Esta es nuestra tercera clase, así que nos vamos adentrando un poquito más a esta mirada, como les decía en la clase anterior, más humana, menos de prejuicios, menos de etiquetas y sobre todo para empezar a mirar las necesidades educativas y a considerarlas como situaciones cotidianas, ¿ok? Por ahí vi una manito levantada. ¿Desea opinar algo antes de empezar nuestra clase? Ok, entonces vamos a avanzar nuestra primera sesión porque está bastante largo, hay bastante por conversar. Así que el objetivo de esta clase es más que todo nosotros podamos identificar las condiciones y las discapacidades que pueden generar dentro del aula estas necesidades educativas especiales y que nos vayamos familiarizando con los enfoques pedagógicos inclusivos, ¿ok? Sobre todo con estas, buenas noches Fabiola, sobre todo con estas condiciones, ¿no? Que vemos en el día a día dentro del aula, que no necesariamente son trastornos o son condiciones, pero que sí de repente pueden ser dificultades de aprendizaje, pueden ser dificultades conductuales o emocionales, que van influyendo en que el proceso de educación o el proceso de enseñanza se haga más pesado, ¿ok? Y el tercer objetivo es que vayamos descubriendo algunas estrategias que nos permitan adaptar la clase, adaptar el aula para que podamos tener un ambiente enriquecedor. A ver, por acá hay una pregunta, creo. Una persona con trastorno de ansiedad generalizada tiene problemas de aprendizaje. No es una condición que una persona con TAG tenga problemas de aprendizaje. Puede ser una consecuencia debido a la anedonia, debido a esta, de repente, incapacidad de poder concentrarse o de enfocar los esfuerzos, ¿no? Puede ser que este TAG, este trastorno de ansiedad generalizada, esté afectando sus procesos de aprendizaje. Pero no necesariamente un TAG produce problemas de aprendizaje. Afecta sí. Y si en el tiempo no se corrigen y se mantienen, pues sí va a verse, ¿no? Afectado. Sí se va a notar las dificultades educativas. ¿Ok? Ah, ok. Tienes TAG. Ya. ¿Qué edad tienes? No leí. Ok, 42 años. Listo. Sí, como te digo, produce esta dificultad para prestar atención. Es más que todo por la hipervigilancia, ¿no? Pero habría que indagar más, ¿no? Por por el sobrepensar, quizá no logras concentrarte, ¿no? Cuando llevas a cursos virtuales, ok, te pone nerviosa. Listo. Sí, sí, tiende a ocurrir. Muy bien, vamos a adentrarnos al tema de la clase, ¿ya? Lo que vamos a conversar ahora está enmarcado en el cuadro, en el marco educativo, ¿ya? Pero algunas condiciones o algunas estrategias podrían aplicarse a ciertas, ay, perdón, podrían aplicarse a ciertas situaciones o eventos, ¿no? Así que no hay receta específica que diga, oye, haciendo esto va a mejorar.
por lo que cada persona tiene sus herramientas, sobre todo, ¿no? Viene con ciertas capacidades y con ciertas incapacidades. Por lo tanto, hay que evaluar a la persona como única. ¿Listo? Entonces, las necesidades educativas especiales son esenciales o son un componente que se toma en cuenta en la educación contemporánea, ¿no? En esta época. Y que definitivamente es mirar de manera distinta a las personas que tienen estas condiciones particulares. ¿Okay? La diversidad en las aulas va a hacer que se enriquezca más el trabajo, se enriquezca la experiencia, ¿no? Pero también esto plantea desafíos grandes, desafíos que el mismo enfoque de enseñar o el mismo enfoque de buscar el crecimiento, el desarrollo de las habilidades educativas, hace que no se pueda mirar esta situación o estas necesidades de manera individual como se espera, ¿ok? Pero sí se puede trabajar en conjunto con otras profesiones, con otros enfoques, para poder lograr que se pueda alinear o que se pueda mejorar estas situaciones que van perjudicando el aprendizaje de la persona, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tratar de enfocarnos en que discapacidad o necesidades educativas especiales no necesariamente es una discapacidad, ¿ok? Va mucho más allá, va mucho más allá del aspecto de discapacidad física o la discapacidad cognitiva, ¿ok? Esto busca que se mire de manera diferenciada el contexto que tenemos dentro del aula. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy, o lo que vamos a ir aprendiendo es qué son las necesidades educativas, qué son las diferencias individuales, cómo las vamos a ir abordando y qué tipo de necesidades educativas especiales son las que en el marco legal están contempladas como tal. Bien, entonces, las diferencias individuales, ¿ok? Las diferencias individuales son esas características, ya son esas variaciones que distinguen a los estudiantes entre sí. Estas variaciones pueden darse en las habilidades propias que tiene la persona, en el estilo de aprendizaje, la procedencia cultural que tiene, ¿verdad? Las características, el temperamento, el carácter que va formando la personalidad de la persona también. ¿Ok? Entonces, el que nosotros podamos reconocer estas diferencias va a ayudar a que se pueda generar un ambiente inclusivo y efectivo. ¿Ok? Muchos decimos, no, pero tienes que ser inclusiva, tienes que atender al niño, tienes que trabajar, diferenciar. Esto agota, por lo tanto, es un trabajo que sí requiere un poco más de atención, un poco más de esfuerzo y de tiempo que le dedicamos, de lo que se dedica normalmente a las labores educativas, ¿ok? Pero para entender estas diferencias individuales, ¿ya? Es importante que nosotros vayamos entendiendo qué influye en estas diferencias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los estilos de aprendizaje van a influir bastante. ¿Por qué? Porque hay que entender cómo es que tus estudiantes procesan y retienen la información, ¿no? Hay muchos estudiantes que son visuales, son auditivos, son más de movimiento, más de hacer las cosas, son más prácticos. Entonces, el que entendamos cómo aprenden va a hacer que también nosotros podamos diversificar la enseñanza, ¿ok? Muy bien, ahí está. Podamos diversificar la enseñanza. Entonces, para esto nosotros tenemos que asegurarnos que todos los estudiantes tengan esta oportunidad de poder entender, ¿ya? De poder comprender y poder retener el material. Entonces, para asegurarnos de eso, hay que saber cómo aprenden, cuál es el estilo de aprendizaje que tiene mi estudiante y también el ritmo de desarrollo con el que va aprendiendo. Hay chicos que ustedes tienen en aula y que las captan así, en el aire, ¿verdad?
te aprenden rápido, siguen el hilo, parecen distraídos, pero están atentos. Entonces, su ritmo de desarrollo alcanza los hitos del desarrollo, ¿ok? Alcanza lo esperado. Pero hay otros chicos que no, que de repente sus habilidades están mucho más lentas, su capacidad de comprensión y de abstracción es mucho más reducida, por lo tanto el ritmo de desarrollo es más lento, ¿ok? Entonces hay que entender cómo aprende y el ritmo en el que aprende, ¿bien? La manera y el tiempo. También hay que tener en cuenta estas habilidades cognitivas. ¿Recuerdan? La clase pasada hablábamos de estas habilidades cognitivas. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Recuerdan cuáles eran estas habilidades cognitivas? Memoria, ¿qué más? Atención, lenguaje. ¿Sí recuerdan? Creo que esta va a ser pregunta de examen. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Entonces, hay que tener en cuenta estas habilidades que están desarrolladas en la persona. ¿Ya? Estas diferencias entre cómo capta la información, el tiempo en que suele demorar en evocar la información, la forma en cómo razona, cómo resuelve las circunstancias, o cómo toma decisiones, ¿no? Tienen que ver también con su creatividad. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos, dentro de las actividades académicas, podamos generar situaciones en las que ellos se pongan a prueba, ¿ok? Situaciones en las que ellos tengan que desarrollar sobre todo sus habilidades, ¿ok? Entonces, eso es importante, diferenciar o adaptar las instrucciones dependiendo del nivel que tenga el estudiante y también proporcionándole recursos para que ellos puedan entender mejor, identificando y teniendo en cuenta el tiempo en el que tardan en aprender. Bien, hasta aquí tienen preguntas. Sí están allí, ¿verdad? Perfecto. Ok, entonces, también debemos tener en cuenta estas características, bien, Anthony, gracias, estas características de la personalidad, que son sus características, ¿no? Si el chico o el estudiante o la estudiante es introvertida, es extrovertida, es sociable, ¿no? Un poco tímida, de repente es muy responsable o es muy exigente. Entonces, las características que tenemos de la personalidad también van a influir tanto en mis interacciones sociales como en mis interacciones académicas, ¿ya? También en cómo yo voy a enfrentar el desafío académico. Y eso va de la mano con la motivación. La motivación, acá está. La motivación y estas características individuales que forman parte de la personalidad van a influir en cuán motivado y cuán comprometido esté la persona en su rendimiento académico. Por lo tanto, dentro de aula también hay que utilizar estrategias de motivación y estrategias de retroalimentación para que vayamos fomentando la participación, vayamos fomentando el compromiso de nuestros estudiantes dentro del aula. Y Jessica, ¿cómo vamos a fomentar el compromiso? Si a ustedes les ponen dentro de las actividades cosas que les agradan hacer, ¿se comprometerían o no? ¿Lo harían? O si les ponen actividades que por demás son tediosas para ustedes. Entonces, hay un punto importante para que nosotros vayamos motivándolos, ¿ya? Para que vayamos comprometiéndoles con el trabajo. Es que hay que tener en cuenta, ¿ya? Debemos tener en cuenta cuáles son sus intereses.
¿ya? ¿Cuáles son las actividades que a ellos les permiten abordar temas que les gusten? ¿No? Otra de las cosas es que aprendamos a escucharlos también. Entonces, si un estudiante se siente escuchado, un estudiante entiende que no es juzgado dentro del ambiente y que es tomado en cuenta, eso va a subir el nivel de compromiso. Y si sube el nivel de compromiso, sube el nivel de motivación, por lo tanto, el desarrollo académico también se ve afectado por eso, ¿ok? Positivamente. Entonces, estas son las necesidades o las diferencias individuales que debemos tener en cuenta, ¿ok? Debemos tener en cuenta para poder ampliar y para poder utilizar la mayor cantidad de estrategias que atiendan estas necesidades, ¿ok? Ahora, Jessica, ¿todos los chicos tienen necesidades educativas diferentes? Sí, claro. Todos nosotros tenemos necesidades educativas diferentes. Ahí está nuestra compañera que nos comentaba, ¿no? Mira, yo tengo un TAG y esto impide pues que yo me pueda concentrar o que yo tome responsabilidad en lo que estudio, ¿no? Me cuesta, yo estoy allí, pero me cuesta. Entonces, si ya conocemos, supongamos que tenemos en el aula un estudiante que está pasando por esto, no por un TAG, pero de repente está pasando por una fase de duelo, perdió a la mascota, perdió al papá, separación de los padres, se mudó a una zona nueva, eso es un duelo, ¿ok? Forma parte de la pérdida y de la recuperación post-pérdida. Por lo tanto, debo tener en cuenta también esos factores para poder incentivar a mi estudiante. Cuando nos referimos a los estilos de aprendizaje, aquí les ponía 6 de ellos, que es el aprendizaje visual, ¿no? Que es el aprender con recursos, con imágenes, para poder asociar las imágenes al tema que estoy utilizando. También está el aprendizaje auditivo, que es el explicar. Ustedes pueden ir leyendo, pero si les explicamos lo que ustedes van leyendo, la comprensión es doble, ¿ok? Lo que ustedes van entrando, lo que ustedes van leyendo y entrando a través de su percepción, a través de su interpretación, y lo que escuchan es doble aprendizaje. Muy bien, el aprendizaje kinestésico tiene que ver con el hacer, con la experiencia práctica, ¿ok? El manipular objetos, el que las actividades sean bastante atractivas, prácticas, a través del hacer, ¿ya? Y hay, por ejemplo, estudiantes que les gusta estudiar solos, aprenden solitos, no les enseñan, ellos solos deducen, por lo tanto, su aprendizaje sí es bastante lógico, pero prefieren procesar la información de manera independiente, ¿ok? Este estilo va más con la introspección, con la poca socialización, con la reflexión individual de la persona, pero no significa que yo solamente voy a ser visual o solo voy a ser auditivo. Se van mezclando estos estilos dependiendo de los temas que abordamos, ¿ok? Supongamos que están abordando un tema que a ti te apasiona, ¿ya? Te gusta. Por lo tanto, tú vas a estar allí 100%, porque es algo que te gusta, es algo con lo que te sientes cómodo. Entonces, tu aprendizaje va a ser solitario, o sea, tú vas a investigar por tu cuenta, pero también tu aprendizaje va a ser, de repente, kinestésico, ¿ok? O quizás lógico, bastante lógico para poder pensar, analizar y cuestionar. Muy bien. Entonces, ¿qué vendrían a ser las necesidades educativas especiales? ¿Alguien que se anime a leer, por favor? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dice yo? A ver. Muy bien, Anthony. A ver, ¿se me escucha, maestra? Buenas noches. Buenas noches, Anthony. Sí se te escucha. Perfecto, listo. Necesidades educativas. Educación inclusiva. Según la normativa peruana, se considera que un estudiante tiene necesidades educativas especiales cuando presenta limitaciones o discapacidades que requieren ajustes o apoyos adicionales para su plena participación y desarrollo en el proceso educativo. Muy bien. Dice que en el marco, ¿no? En el marco de la ley peruana. Entonces,
¿Será que a todos los niños nosotros vamos a decirles que necesitan adaptaciones en la forma en cómo se les enseña? No necesariamente, creo, ¿no? No necesariamente. Depende. Exacto, porque son requerimientos particulares, ¿ya? Son requerimientos de apoyos bien individuales, sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros al acceder, ¿ya? Al modificar, se les llama a lo que nosotros podamos adaptar, lo que vamos a enseñar a sus necesidades, va a permitir que ellos puedan participar, que su aprendizaje pueda progresar también, dependiendo si su condición o si sus factores son permanentes o son transitorios. Entonces, aquí hay que identificar dos tipos de características, sobre todo, o tipos de necesidades educativas, que son las permanentes. Por ejemplo, el autismo es permanente, la discapacidad intelectual es permanente, síndrome de Down es permanente, discapacidad física o auditiva o sensitiva, sobre todo, ¿no? Si es ceguera, de repente es acusia o hipoacusia. Entonces, son necesidades permanentes. ¿Cuáles vendrían a ser las necesidades transitorias? Por ejemplo, problemas conductuales, dificultades socioemocionales, duelos, trastornos de déficit de atención con hiperactividad, también son transitorias. ¿Por qué? Porque estas se van a mejorar conforme reciban apoyo. ¿Ok? En cambio, las permanentes están muy asociadas a discapacidades o a trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo. Entonces, hay una norma, voy a ir bajando por acá, hay una norma que es la ley 28044, ¿ya? Esta norma define, ¿no? ¿Qué condiciones se van a considerar discapacidad? ¿Ok? Dentro de estas, las discapacidades que se van a considerar son las físicas, son las discapacidades sensoriales, que puede ser audición, visión, hay otras discapacidades que son las cognitivas, también están las del neurodesarrollo, que es, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. También se consideran dentro de la ley de educación síndrome de Down, por ejemplo, y las necesidades educativas transitorias, nada más que, como les dije, no son discapacidad, pero sí están consideradas como una necesidad independiente o individualizada al trabajo que se hace con el grupo mayoritario. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver en adelante es cuáles son las discapacidades que están incluidas o cuáles son las condiciones que están incluidas dentro de cada grupo. Físicas, cognitivas, sensoriales y físicas, cognitivas, sensoriales y del neurodesarrollo, ¿ok? Del neurodesarrollo. Entonces, vamos a ir viendo esto. ¿Conocen esta condición? El trastorno del espectro autista. No, mi. ¿No? Sí, ¿Han escuchado? Algunos sí han escuchado. es muy común, al menos ahorita en la educación básica peruana, porque me parece que los casos van en aumento. Sí, lo que pasa es que hay más información y se detecta más. ¿Ya? En el caso del autismo son diferentes grados, son 3 grados y cada uno significa si es que requiere asistencia, requiere medianamente asistencia o se puede ir enseñando las habilidades, sí requiere asistencia, pero no es completo, ¿ok? Grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, el trastorno del espectro autista lo que nos muestra es que hay mayores dificultades comunicativas, por ejemplo, ¿ya? Comunicativas y de interacción social. Entonces, dentro de las dificultades comunicativas, lo que nosotros podemos hacer dentro de aula, ya con niños que tienen el diferencial, o sea, que ya tienen el diagnóstico, podemos empezar a comunicarnos con ellos a través de imágenes, a través de pictogramas, para que se pueda facilitar la comunicación. Ahora muchos padres que tienen este diagnóstico con sus hijos, ¿ok?
incluso ya la Real Academia Española está pidiendo que ya no se le diga trastorno del espectro autista, ¿ok? Sino una condición simplemente, porque no es un trastorno ni una enfermedad. Entonces, ya, independientemente de ello, lo que muchos padres están haciendo ahora es, por ejemplo, aprender lengua de señas y que sus hijos también aprendan lengua de señas para poder comunicarse a través de, porque una de las dificultades es el lenguaje dentro del espectro autista, ¿ok? Y otra de las características para mejorar la comunicación es enseñar habilidades de lenguaje social, porque estas personas no pueden leer, ¿ya? No pueden leer emociones, o sea, no es que yo lo esté sintiendo y me voy a dar cuenta de lo que tú estás sintiendo. En el caso aquí no hay esa dificultad, por lo tanto se les enseña a las personas que tienen TEA a poder iniciar conversaciones, mantener conversaciones, que no sean monotemáticos también, y se les enseña a leer a las personas, ¿ok? En cuanto a la interacción social, hay actividades en grupos que pueden ir tolerando. A medida que se van exponiendo a estas circunstancias, la persona va habituándose a las condiciones. Por lo tanto, estas actividades de grupo les ayuda a que los niños también vayan aprendiendo a interactuar con sus compañeros, ¿ok? Entonces, se les enseña, por ejemplo, el compartir, el respetar turnos, ¿no? El solicitar juegos o juguetes de forma adecuada, el no arranchar. Entonces, él no va a solucionar problemas, pero sí va a entender la interacción del turno, ¿ok? Y el tiempo de espera. Entonces, para que nosotros podamos entender qué significa, ¿ok? ¿Qué significa el autismo? Es importante que entendamos cuál es la condición, ¿ok? Entonces, en el autismo, como les decía, las dificultades son más que todo comunicativas y sociales, ¿ok? Y sociales. Entonces, Jessica, ¿hay niños que pueden tener autismo y pueden tener dificultades cognitivas? Sí. Es un mito, ¿ok? Es un mito decir todos los autistas son súper inteligentes. Es un mito. ¿Listo? No todos son de alto funcionamiento. Sí los hay, pero no todos son de alto funcionamiento. Por eso es que hay grados de atención en cuanto al espectro. Al ser un espectro, tiene muchos matices, ¿ok? Por lo tanto, no hay un niño autista igual a otro. Cada uno tiene sus particularidades. ¿Bien? Hasta aquí vamos entendiendo. Caroline, ¿qué tienes? ¿Tú crees que tienes indicadores de autismo? Para que puedas descartarlo, si es que te gustaría hacerlo, y para que entiendas por qué tienes ciertos comportamientos, lo que puedes hacer es solicitar con un neurólogo una evaluación, ¿ok? Un neurólogo. Sobre todo les hacen una evaluación de lados 2 o dependiendo de la prueba que utilicen, pero puedes solicitar una evaluación para que verifiquen si es que en realidad estás dentro del espectro, ¿ok? Muy bien, unos papitos me preguntaban, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué a mi hijo? Si nosotros somos bien sociables, somos buenos, siempre nos cuidamos en el matrimonio, en el embarazo, nos cuidamos, ¿por qué salió mi hijo así? No hay una respuesta. Se cree que es una alteración genética. Algunos acuñan que el tema es por la alimentación, por el consumo de repente de azúcares o de harinas procesadas, ¿no? Entonces, hay muchos protocolos que se están haciendo muy habituales dentro de las familias que tienen que trabajar en este contexto, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de terapias que están implementando, algunos son experimentales. Lo importante es que se pueda darle la atención inicial a los niños o a las personas que tienen esta condición. Porque una vez que entiendan de qué se trata su condición, van a poder trabajar en esas circunstancias o en esas habilidades que les falta destreza. ¿Listo? Entonces,
Para nosotros, por ejemplo, los psicólogos, psicólogos clínicos, psicólogos especializados en trastornos del neurodesarrollo, es importante el entrevistar a los cuidadores, a los padres, hacer las entrevistas y utilizar herramientas específicas para la evaluación. Con esto quiero decirles, un psicólogo puede dar diagnóstico de TEA falso. Un profesor puede dar diagnóstico de TEA falso. Un director o un médico, solo un médico, puede dar diagnóstico de TEA falso. ¿Quiénes sí pueden dar diagnóstico de TEA? Neurólogos y neuropediatras. Son los únicos, ¿ok? Jessica, ¿y los neuropsicólogos pueden? Los neuropsicólogos no te van a dar el diagnóstico, te van a evaluar, sí, pero sí o sí van a requerir de un neurólogo especializado en pediatría o un neurólogo en adultos, ¿ok? Pero el psicólogo especializado en trastornos del neurodesarrollo definitivamente debe tener esta destreza y esta capacitación adicional, esta especialización para poder ayudar las necesidades de estos niños, ¿ya? Si es que ustedes tuvieran un caso, conocen, por favor, enseñen, ¿no? Acerca de qué significa la condición y sobre todo que no hay que creer en cualquier profesional, ¿ya? Sobre todo eso. Muy bien, vamos a ver ahorita el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Conocen esa condición? ¿Han escuchado del trastorno de déficit de atención con hiperactividad? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Es también bastante común. Ahora, hay un mito aquí que dicen, todos los niños son hiperactivos, siempre se andan moviendo, y niño que no se puede mantener quieto es niño que tiene TDAH. Y es un mito. No necesariamente un niño quieto es un niño ausente de TDAH. No necesariamente un niño que se mueve mucho, ya, es TDAH. ¿Qué hay que considerar? ¿Cuáles son los patrones o cuáles son los criterios diagnósticos? Lo primero es que en la definición del trastorno de déficit de atención con hiperactividad está caracterizado por un patrón que es persistente de inatención, ¿ok? O de hiperactividad o de impulsividad. Este patrón va a interferir en que la persona pueda funcionar, ¿ya? De manera promedio o adecuada y sobre todo que el desarrollo va a ser un poco más lento. Jessica, ¿los chicos con TDAH son bastante sociables? Sí, son muy sociables, pero las dificultades conductuales debido a su hiperactividad o a su inatención le juegan malas pasadas y suelen tener dificultades al socializar porque no son entendidos. Como tienen este impulso, de repente pueden golpear, tirar, correr, empujar, no medir consecuencias, pero no es porque quiera hacerlo, sino es por parte de la condición. Entonces, se requiere para poder dar el diagnóstico que se cumplan ciertos criterios, ¿ok? Y que estos síntomas se hayan observado antes de los 12 años. ¿Ok? Normalmente, cuando nosotros en el aula detectamos alguna condición, por ejemplo, dificultades para seguir instrucciones, ¿verdad? Su proceso atencional es menor a 5 minutos, olvida cosas, es distraído, se va notando porque no cumple tareas, se le puede decir irresponsable, pero en realidad es porque su incapacidad atencional o su memoria a corto y largo plazo, ¿ok? Y su atención no es dirigida, por lo tanto, tiene esta dificultad y se va a catalogar como irresponsable. Pero es necesario que se puedan hacer evaluaciones clínicas, se puede evaluar el comportamiento y hacer observaciones en distintos contextos para poder identificar este trastorno, ¿ok? Ya de aquí vamos a ir viendo algunas estrategias de cómo abordarlo dentro de clase.
El trastorno del desarrollo intelectual tiene que ver con una discapacidad, sobre todo limitado por el funcionamiento intelectual. El estudiante no aprende muy rápido, de repente por allí pareciera que sí entendió algo, lo hace, pero para el siguiente día ya lo olvidó, por lo tanto no está aprendiendo. Entonces, para esto, para diagnosticar y identificar cuáles son las áreas en las que necesita apoyo, se hace una evaluación de inteligencia, ¿ok? Se hace una evaluación de inteligencia y de cómo funciona intelectualmente. Entonces, estas pruebas de inteligencia son pruebas estandarizadas, las más comunes son el WIS, el WISE, ¿no? El WIPSI. Entonces, se hace estas evaluaciones para verificar en qué áreas está teniendo dificultades. Por ejemplo, puede ser en el razonamiento, en la planificación, puede ser que tenga dificultades en la velocidad de procesamiento, en el incremento de vocabulario. Entonces, se va evaluando cuál es la dificultad para poder trabajar en ello. Dependiendo también del tipo de discapacidad intelectual que pueda tener, esto va a ir asociado a qué habilidades se esperan, dependiendo del tipo de discapacidad intelectual. Muy bien. En cuanto al trastorno del lenguaje, también se consideran unas dificultades transitorias. Aclaro aquí, ¿cualquiera puede hacer terapia del lenguaje? No. Así como el autismo, deben tener una especialidad. ¿Por qué? Porque hay más conceptos, hay más cosas que están involucrados en solo no poder hablar. Entonces, la definición de trastornos del lenguaje dice que se denotan, ¿no? Se evidencian dificultades que son muy significativas en cuanto a la adquisición y al uso del lenguaje, ¿ok? Entonces, el lenguaje tiene varios componentes. Dentro de ellos hay dos tipos de lenguaje, que es el comprensivo, es de lo que yo escucho y entiendo, y el expresivo, lo que yo puedo producir, lo que yo puedo decir. Entonces, puede ser que el estudiante, el niño o la niña puedan estar teniendo dificultades en su lenguaje expresivo, por lo tanto son dificultades en el habla, pero de repente no entienden instrucciones, no comprenden lo que le decimos, no logra desarrollar vocabulario, entonces ya no es solamente un problema de lenguaje expresivo, es un problema de lenguaje comprensivo. Entonces, hay diversos modos, digámoslo así, ¿ok? Que van a afectar la comunicación. Por eso es importante que las evaluaciones de lenguaje se hagan de manera formal, ¿ok? Se hagan por terapeutas especializados. Y si hay psicólogos que hacen, sí. Psicólogos que hacen las evaluaciones de lenguaje, sí, deben tener la especialidad. ¿Ok? A ver, Fabiola por aquí estaba preguntando. No te preocupes, Teresa. Dice, ¿el coeficiente intelectual se ve afectado también por la ansiedad generalizada? A ver, sí y no, pero no tanto porque la ansiedad lo afecte directamente, ¿ya? Es que como no se logra, no se logra avanzar o no se logra aprender, por lo tanto, no se logra comprender, las capacidades intelectuales van disminuyendo. ¿Listo? Ahora, el coeficiente intelectual, se mide por las destrezas cognitivas, como por ejemplo, su comprensión verbal, su razonamiento, la velocidad de trabajo, la memoria, ¿ok? Entonces, no se mide, ¿ok? No se mide por cuánto aprende, sino se mide por qué es lo que qué habilidades ha desarrollado. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada, no ayuda o no permite que te enfoques, pero no significa que tú tengas una discapacidad intelectual real, ¿ok? Tu capacidad intelectual va a estar intacta, solo que como no la usas o como no la desarrollas por la dificultad de concentración, ¿ok? El rendimiento va a bajar, disminuyen tus capacidades. Si, por ejemplo, antes tú decías, yo tenía una memoria pero única, fotográfica, pero de repente esa habilidad no la trabajaste,
no la educaste, por lo tanto, dejó de servirte y ya no la usas, ¿ok? Por lo tanto, disminuye tu funcionalidad, disminuye tu capacidad. Bien, entonces, esa es la dificultad que puede presentar, pero no es que el TAG impacte directamente al coeficiente intelectual. Bien, no sé si logré resolver la duda. A ver, por acá. ¿Un daño cerebral como un derrame o un infarto afecta el lenguaje? Sí, definitivamente. Sí, dependiendo en qué área se ha dado el derrame. ¿Ok? Es que las funciones están ubicadas en ciertas áreas. Eso es lo que nos dicen las neurociencias, ¿no? Entonces, sí va a dañar. Sí hay retraso adquirido o discapacidad adquirida, se llama eso. No es genético, sino adquirido. Es decir, que a través de lesiones, a través de golpes, traumatismos encefalocranianos, meningitis, se puede dar el deterioro cognitivo. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, por acá que dice Fabiola. La memoria la tengo variada. A veces me olvido dónde dejo las cosas y por qué me he ido a aquel lugar. Sí, nos pasa. Puede pasar por por distintas cosas. Dispersión, preocupación extrema, rumias constantes, ¿no? Hipervigilancia, desánimo. Entonces, los trastornos del estado de ánimo sí van a afectar nuestra cotidianidad. Si tú ya consideras que está interrumpiendo tu funcionamiento normal y consideras que te impide de hacer tu vida habitualmente, entonces sí sería bueno que busques ayuda profesional. ¿Ok? ¿Se sale de un trastorno del estado de ánimo? Sí, sí se sale. Tienes que buscarte un buen terapeuta, un buen psicólogo para que pueda ayudarte, porque el trabajo o el abordaje, por ahí se escucha Hola, un micro buenas abierto. noches. Hola, espera María, voy a terminar de mi idea y luego les permito participar, por favor, ¿sí? Ya, Recuerden, ya. ustedes levantan la manito y yo les doy el pase para que no se nos cruce el audio. ¿Listo? Ahora ya me perdí de lo que les iba a decir. A ver, ya está. Les estaba diciendo que que cómo se sale de los trastornos del estado de ánimo. No es con recetas, no es solo con respiración, no es solo con meditación profunda, hay un trabajo conductual bárbaro que se hace. ¿Listo? Hay un trabajo detrás fuerte, exigencia, de aunque yo no quiera hacerlo, me obligo a hacerlo. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Las pastillitas son placebos. El trabajo está netamente conductual para poder salir de estas condiciones. Si tú ya sientes que esto está afectando tu rendimiento académico, afecta tu cotidianidad, tu capacidad de poder ejecutar las acciones que normalmente hacías, entonces, por favor, busca ayuda. ¿Ok? Busca ayuda. Ayuda mucho el mindfulness, ayuda mucho la meditación guiada, las técnicas de respiración, las pastillitas de repente si están llevando un tratamiento farmacológico, lo ayuda. Sí, pero sí o sí salen de este bache con técnicas conductuales, ¿ok? Con activación conductual, con habituación, con muchas estrategias netamente conductuales. Así que les recomiendo eso para que para que puedan ir buscando algunas otras actividades, algunas otras terapias. Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando. Ya les doy pase, déjenme avanzar porque si no nos gana el tiempo y sí necesito irles compartiendo hasta cierto punto, así tranquilo y de ella puedo correr un poquito. ¿Ya? María Eduarda, un ratito, por favor, espérame. Y María Vega, creo que era también quien abrió el micro. Por favor, solo un cinquito para terminar esto y luego les doy el pase. ¿Me permiten, ya? Muy bien, entonces, ya les hablaba de los trastornos del lenguaje.
También hay estas condiciones que son el síndrome de Down y puede ser que estén premiadas porque sea síndrome de Down, tenga TDAH, puede ser síndrome de Down y también tenga autismo. Entonces puede tener una comorbilidad, ¿ok? Entonces síndrome de Down también se considera una discapacidad y hay que hacer la evaluación también del coeficiente intelectual para considerar cuáles son las habilidades dentro de sus facultades cognitivas para saber qué tanto podemos exigirle, hasta dónde va a rendir, si es que su coeficiente le permite. Ya vamos a ver ahorita los niveles para que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. Muy bien, igual la parálisis cerebral. Entonces, de repente, esta condición de parálisis cerebral, nosotros vamos a notar más la dificultad motora, ¿verdad? Porque hay poco tono muscular, no hay mucha coordinación, de repente no camina, hay que apoyarlo con transporte mecánico, silla de ruedas, ¿no? De repente no puede llegar a escribir porque el tono muscular no le permite el hacer el agarre, no ha desarrollado estas habilidades básicas para la escritura, pero de repente sí puede aprender a leer o pueden utilizar otro tipo de tecnología que le ayude a escribir. Entonces, lo importante es saber qué puede hacer, ¿ok? Hasta dónde va su capacidad y cómo potenciamos estas habilidades para llegar a su potencial. Muy bien. Entonces, en cuanto a la discapacidad intelectual, hay limitaciones que van a retrasar el funcionamiento y el aprendizaje. Por eso es importante que identifiquemos cuál es el nivel que se tiene de discapacidad intelectual para que podamos entender cuál va a ser el rendimiento de esta persona. ¿Ok? Entonces, para hacer la evaluación de la discapacidad intelectual, sí o sí se tiene que hacer una medición del coeficiente intelectual. Esto se hace con evaluaciones de habilidades cognitivas, como las pruebas, por ejemplo, de inteligencia, el quiz, el WISE, el WIPSI, y también se hacen evaluaciones de la conducta adaptativa, ¿ok? Es importante, pruebas de coeficiente intelectual y pruebas que midan la conducta adaptativa. Ok, entonces, en cuanto a los niveles de discapacidad intelectual, esta es una escalera, está de manera inversa, ¿ya? De manera inversa. Imagínense esto, ¿ok? Imagínense así, que está así la escalera. Esto es el promedio, ¿ok? Esto es el promedio. Esto de aquí es el promedio y baja. ¿Listo? Voy a voltearlo para que me entiendan. Ya estamos. Muy bien. Entonces, el promedio, ¿ya? El promedio es de 90. ¿Listo? De 71 a 90 es el promedio. Por lo tanto, la mayoría puede encajar en ese nivel, porcentaje de coeficiente intelectual. Más de 90 se les dice que son altas capacidades y menos de 90 es lo que vamos a ver aquí. Entonces, menos de 90, menos de 70 es una discapacidad intelectual leve. ¿Qué significa que sea una discapacidad intelectual leve? Que sí va a aprender habilidades académicas básicas, ¿ok? Va a aprender, va a poder funcionar de manera independiente, ¿ok? Va a poder hacer algunas actividades de manera sola, independiente, puede formar familia, sí, ¿ok? En cuanto a las habilidades, a la discapacidad intelectual moderada, ya vamos viendo que hay mayor dificultad en cuanto al desarrollo de destrezas académicas. Y en ciertas tareas que son de la cotidianidad va a tener que recibir asistencia o apoyo. Y que definitivamente se les enseña puntualmente a hacer actividades que les permitan la sobrevivencia, ¿ok? Con apoyo, o sea, le tengo que enseñar específicamente. En cuanto a las necesidades educativas especiales que se admiten dentro de las escuelas básicas regulares en Perú, están en este nivel, ¿ok? Aquí, debe estar en 70, en el 70, en el borde. Menos de 70
entran en algunas dificultades, ¿ok? De moderado a profundo se les admite en escuelas que son especiales, ¿ok? Escuelas que tratan netamente, ya no son inclusivas, sino son EBES, ¿ya? Escuela Básica Especial se le conoce en Perú. Entonces, en estas escuelas, ¿qué les van a ayudar? Les van a ayudar a desarrollar destrezas que son, que les van a permitir cierta independencia en su vida. En el caso del moderado, con cierto apoyo. En el severo, sí va a necesitar mucha apoyo para las habilidades, por ejemplo, tareas cotidianas, el cocinar de repente, el hacer compras, puede hacerlas, pero con guía, ¿listo? Y si necesita enseñanza o si se les necesita instrucción para que ellos puedan aprender habilidades básicas de autocuidado. Bañarse, cambiarse, alimentarse, ordenar un cuarto, lavar la ropa, ¿ok? Hacer limpieza, lavar servicio. Entonces son habilidades básicas de autocuidado. Vamos a tener que entrenarlas bastante. No es que van a aprenderlas viendo, hay que entrenarlas y hay actividades en las que va a requerir bastante apoyo para poder hacerlas. En el caso de discapacidad intelectual profunda, necesariamente va a requerir apoyo 24/7, ¿ok? Apoyo constante y mucha asistencia para esas actividades de la cotidianidad. Cuando están en este nivel, incluso requieren asistencia para poder movilizarse. Por eso es que hay algunas personas que de repente en la escuela no rinden, les dicen, no, mira, no aprenden, necesitamos verificar cuál es o saber cuál es su nivel cognitivo, ¿no? Su coeficiente intelectual, para entender cómo le podemos ayudar. Entonces, es importante que nosotros podamos prestar la atención, los fronterizos, sí, el borderline. ¿Ok? El borderline. Aquí se llama trastorno por hiperactividad de déficit de atención. El TDAH, sí, ya lo hablamos hace un ratito, el TDAH. Puede ser trastorno de déficit atencional solamente, puede ser con hiperactividad o puede ser con impulsividad. Hay varias mezclas. Bien, hasta aquí, ¿vamos bien? Ya está. Vamos bien hasta aquí entonces. Muy bien. Voy a dejar esto para esta última media hora y voy a darles pase a las personas que quieren comentar. ¿Bien? Ok. Breve, por favor, que sea así asunto para poder continuar. Muy bien. Tengo manos levantadas de María Eduarda, María Vega y Virgen. Vamos, María Eduarda. Buenas noches, Jessica, ¿qué tal? Aquí, pues, como, como te digo, pues estaba en la clase y, disculpa si me he salido porque estaba cenando, pero sí, comentar todo eso, mira, yo ahorita, están que me contraria, me dice, pues, y mi papá me han puesto con psiquiatra porque tengo que autorregular mis emociones y estoy tomando medicina, estoy con una psicóloga clínica, pues,
y el neuropsicólogo me vio desde chiquita una condición de retardo mental entre leve y moderado. Y tengo discapacidad intelectual también. Y pues acá, como puedes ver, el comportamiento de mis padres es horrible porque entre ellos se empiezan a insultarse, empiezan a decirse, ay, tú eres enferma, tú eres esto, ay, ya se empiezan a decirse lisuras entre ellos. Pues. Y con respecto a la entrevista, ¿qué pregunta qué pregunta se podría hacer? ¿Entrevista para qué, María Eduarda? Es que como ahorita acaba de decir que se puede hacer una entrevista antes de explicar algo que ahorita en la clase usted dijo, acaba de decir entrevista a las personas, a las psicólogos, ¿no? a las... Okay. Te explico, ya sé a qué te refieres. Les decía que para la evaluación, ¿ok? En tu caso, para la evaluación se hace la entrevista a la familia, entrevista a los cuidadores, se hace la observación en distintos ambientes, escuela, si es que ya está más grandecito en el trabajo o se hace las observaciones, ¿ok? Para tener todo un bagaje y poder identificar cuáles son las características, cuáles son las conductas, cuáles son las habilidades que van teniendo. Se utilizan pruebas estandarizadas como la observación y la entrevista, que son otras técnicas de recopilación de información. Ahora, en tu caso, tú ya tienes un diagnóstico. Ya no se dice retraso mental, María. Tú no tienes retraso mental, tú tienes una discapacidad intelectual, pero como bien lo dices, ¿no? Es leve a moderada. Significa que tú vas a tener vas a tener ciertas limitaciones en algunas destrezas físicas, ¿no? No vas a ganarte un premio por todas las destrezas que tengas, pero lo que vas a hacer es, vas a poder, por ejemplo, hacer actividades cotidianas, emprender un negocio que te permita mantenerte, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene discapacidad intelectual leve, ¿no? Y ella terminó la escuela y me dijo, voy a poner mi granjita de pollos, ¿no? Y dije, ok, qué bueno. Me dice, sí, mi mamá me ha regalado unas gallinas, y yo ya estoy empezando a producir huevos, vendo de manera local a mis vecinitas, pero ya tengo más dinerito y voy a hacer crecer mi negocio. Y ahora ya tiene, eso fue en pandemia, ya tiene 22 años, ¿ok? Y sigue con su negocio y ha crecido. Significa que con apoyo de la familia, con apoyo del entorno, pueden llegar a incluirse en las actividades económicas dentro de la sociedad. ¿Ok? Distinta es la situación cuando ya tienen una discapacidad intelectual que es grave, ¿no? Que es moderada, grave a profunda, porque sí o sí van a requerir de asistencia, de guía de otra persona para poder realizar estas actividades. Ahora, escucho un poco que me dices que dentro de casa la dinámica familiar un poco como que está complicada, entonces ahí no puedes hacer nada tú. Es la dinámica de tus padres. Tú lo que tienes que buscar es ir entrenando, no sé qué edad tengas, María, perdóname por no preguntártelo antes, pero lo que puedes seguir es con tus controles médicos, con tus terapias y seguir trabajando, porque el poder ayudarte a que tu discapacidad no disminuya, sino que se mantenga y tú puedas seguir creciendo o aprendiendo habilidades que te van a ser útiles en tu cotidianidad, depende de ti, ¿ok? Depende de ti, del trabajo que hagas en terapia y de la práctica que la lleves a la casa. ¿Listo? Eso es lo importante. Entonces, un coeficiente intelectual no es absoluto, no significa que ya con eso tú estás obligada o negada a hacer ciertas cosas. Tú las puedes hacer con limitaciones, pero las vas a poder hacer con tu tiempo, pero las vas a poder hacer. ¿Listo? Entonces, hay opciones, hay oportunidades, gracias María, para poder desarrollar habilidades funcionales que te van a ser muy, muy valiosas. ¿Ok? Y definitivamente, no significa que una persona que tenga un coeficiente intelectual
muy, muy alto, no le va a garantizar que pues tenga buenas habilidades sociales o buenas habilidades emocionales. No hay, como decirte, si eres más inteligente, eres más sociable o eres más regulado emocionalmente. Son distintas inteligencias, creo que se los comentaba en la clase pasada. Hay inteligencia cognitiva y hay inteligencia emocional. Son dos tipos de inteligencia, ¿ok? Por lo tanto, pueden desarrollarla, sí. ¿Se puede trabajar per se? Sí se puede trabajar. Pero lo importante es que tú vayas reconociendo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y eso que no puedes hacer, que no te limite, porque hay cosas que sí puedes hacer. ¿Listo, María? Listo, Jessica. En mi caso, yo puedo poner mi emprendimiento de los de hacer panqueques, pues. Lo que te salga bien y lo que tú vayas viendo que te va redituando. Emprende cualquier actividad que quieras hacer, ¿no? Los límites solo están aquí. Listo, Jessica, gracias. Ok. María Vega, ¿habías levantado tu manito? Vamos rapidito para poder avanzar con nuestra clase. Buenas noches, yo quería hacer una consulta. Lo que pasa, hace 2 meses, ya voy para 3 meses, me enfermé de gastritis crónica. Entonces, como de ser, yo quiero salir de duda porque según los médicos, hasta me mandaron para psicólogos, me dicen que yo estoy como de ser enferma psicológicamente. Entonces, ese sí puede pasarme o no. A mí me dieron medicamento llamaba fluoxetina, pero no me dio para mi cuerpo, entonces yo le dejé. Entonces, ese caso, sí es cierto que puede, yo anteriormente sí tenía sufrimientos, iras y así, y luego me enfermo casi 3 meses voy y me enfermé de gastritis crónica. Ahorita, vuelta de esa enfermedad, no puedo salir. Entonces, eso yo quiero saberme, ¿es de verdad estará mi mente enferma para acelerar el dolor del estómago? Eso quería hacer consulta yo para poder salir. Lo que pasa que yo vivo en Ecuador, soy de provincia de Cotopaxi, aquí tengo psicólogos, no nos identifica mi trastorno, de verdad tengo o no le tengo, no me da clara explicación que yo debo entender. Entonces, por eso quería saberme si existe eso, si puede haber eso, mi trastorno que estoy acelerando mi dolor y así, y así. Ok, María, te entiendo. Mira, la consulta que me haces está fuera de lo que estamos trabajando dentro de la clase, ¿ok? Pero con el permiso de tus compañeros, me voy a tomar unos minutitos y te lo explico. Definitivamente, sí, lo emocional afecta a lo físico. Es correcto lo que te ha dicho tu médico. Hay un impacto directo en el cuerpo, ¿ya? De todo lo que tú sientes. Dices, anteriormente yo sí he tenido penas, dolores, ¿no? Duelos de repente. Entonces, esto está impactando en tu cuerpo, ¿ok? Muchas veces se relaciona con lo metabólico, se relaciona con el estómago, sí. Hay muchos estudios que ahora dicen que nosotros tenemos un segundo cerebro que está en la parte de nuestros intestinos. Entonces, ¿qué tiene que ver con la microbiota? ¿Qué tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, con nuestro sistema inmune y nervioso? ¿Ya? Entonces, sí es cierto. ¿El estrés puede causar afecciones estomacales? Sí. ¿La ansiedad puede afectar nuestra forma de cómo procesamos el alimento? Sí. La tristeza, sí. La depresión, sí. El miedo, sí. Es cierto. ¿Ok? Por eso es importante que si asistas a terapia psicológica, si visites por allí con algún médico homeópata, ¿ok? Los médicos homeópatas ven el equilibrio del cuerpo. Yo recomiendo mucho eso, porque el homeópata está formado también para ver no solo el cuerpo, sino también ver cómo vamos, cómo estamos en nuestra salud conductual, en nuestra emocionalidad. Entonces, sí, te recomiendo que busques ayuda profesional
para que te pueda ayudar a reducir de repente los cuadros de estrés que se están sobregenerando, como que se están recargando porque tienes la enfermedad física y no sabes qué te afecta y no es físico, sino psicológico y sigue así en una rueda. ¿Listo? María, por favor, en las siguientes, espero haber ayudado. ¿Listo? En las siguientes consultas relacionadas al tema, por favor. ¿Sí? Si tienen consultas adicionales, yo encantada de la vida, búsquenme por redes sociales o si no, pídanle el número de teléfono a nuestra coordinadora para poder orientarles, ayudarles, yo encantada de la vida, pero en el caso de las clases, por favor, oriéntense a que las consultas sean relacionadas con el tema que estamos trabajando. ¿Sí? Muy bien. Fabiola, esas son terapias alternativas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos viendo estas dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, ¿a qué se les considera las dificultades de aprendizaje, no? Son condiciones neurológicas específicas que afectan la forma en cómo se va adquiriendo y se va desarrollando las habilidades académicas, especialmente las que están relacionadas con la escritura, con la lectura y con el desarrollo de problemas matemáticos. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser estos trastornos? ¿Han escuchado de la dislexia? Entonces, esa es la dificultad para que podamos entender las palabras. Esto va a afectar en que no se puede leer, ¿ya? No se puede leer, no se puede decodificar. Hay dificultad en la comprensión y en la fluidez, ¿ok? La discalculia es con los problemas matemáticos, ¿ok? Con los conceptos matemáticos, así como la resolución de problemas numéricos. Si hay casos de discalculia en los que de repente se le hace muy problemático el poder entender el cambio en las monedas, por ejemplo. El desarrollar operaciones básicas sencillas cuestan mucho. Entonces, hay que hacer un abordaje terapéutico, un abordaje para poder trabajar, ¿ya? Y para poder ayudar a mejorar la situación, ¿ok? O adaptar, buscar resolución alternativa al problema que se está teniendo. También se puede encontrar dificultades con el procesamiento auditivo, es decir, que lo que yo escucho no puedo codificarlo, no puedo interpretarlo, ¿ok? Por lo tanto, esto va a afectar el lenguaje hablado. Entonces, si yo no entiendo lo que me preguntan, no puedo responder, ¿bien? Y el siguiente es el trastorno del procesamiento visual, que es la dificultad de interpretar o procesar la información. Esto afecta definitivamente la lectura, la escritura y la ortografía. Muy bien, en cuanto a las discapacidades sensoriales, ¿ok? Tenemos estas dificultades que involucran la parte de los sentidos, visión, audición, por ejemplo, el gusto también, ¿no? La sordoceguera puede ser. Entonces, esto implica que sí se actúe o se trabaje bajo enfoques pedagógicos adaptados. Aquí ya la educación básica regular ya no ayuda, se tiene que ir a centros especializados. Cuando hay problemas en la parte de los sentidos o discapacidad sensorial, ¿ok? Tengo un niño que tiene dificultades con la visión, no es ciego, pero tiene dificultades con la visión. Está dentro de la educación básica regular, ¿listo? Solo si hay discapacidad visual o sordoceguera, entra a las escuelas básicas especiales. Jessica, y si está perdiendo la visión y ya el oftalmólogo ha dicho que a ciertos años va a perder o va a deteriorarse su visión, normal puede estar en escuela básica básica regular, normal puede estar, pero si ya te dijeron que el diagnóstico o que el deterioro de sus sentidos es progresivo, entonces hay que ponernos desde ya a trabajar. ¿Cómo en qué? Como en aprender lenguaje de señas, como en aprender, en el caso de la visión, que aprenda sistema braille. ¿Para qué? Para que se pueda adelantar a la condición que va a tener.
¿Listo? Las discapacidades físicas tienen que ver con las limitaciones en el movimiento, ¿ok? O en el control motor. Entonces, para esto, por ejemplo, en educación física, si yo tengo un niño que tiene, tiene dificultad en la movilidad, ¿ok? Está con silla de ruedas. Yo le puedo hacer jugar física, le puedo pedir que juegue con los otros chicos básquet. ¿Qué dicen? ¿Le puedo pedir o no le puedo pedir? Lo dejo afuera porque no se puede mover. Claro que puede, Anthony, puede, siempre que yo acondicione la situación. Claro que puede. Incluso hay muchos maestros que adaptan el trabajo y que incluso motivan a que el grupo ayude. ¿Listo? Ayude a trabajar. Sí se puede hacer el trabajo dependiendo de las limitaciones que tiene también la persona. ¿Ok? No porque no tenga movilidad, no va a poder jugar. Puede siempre dentro de sus limitaciones. Por eso es importante conocer. Si yo tengo un niño que de repente carece de extremidades y lo tengo en la escuela, definitivamente voy a tener que identificar qué actividades sí puede hacer. Y lo otro es que se tiene que trabajar también con el entorno. ¿Listo? Entonces, sí se puede trabajar. Como le decía a María, la discapacidad está en la mente. ¿Ok? La limitación está en la mente. Hay que ver qué actividades podemos ejecutar en las que podamos incluir a estas personas. Ese es el propósito de hacerlas, no de hacer, sino de atender las necesidades educativas especiales. ¿Ok? Muy bien. Trastornos de la comunicación también. Estos abarcan las dificultades del habla y del lenguaje. Pueden tener dificultades como la tartamudez, ¿no? Como la afasia, de repente. Entonces, también son necesidades educativas que van a requerir otro tipo de abordaje. Si yo tengo un niño que tiene dificultades en el lenguaje expresivo, cuando yo le tome dictados, por ejemplo, ¿va a fallar con más frecuencia o no va a fallar? Porque no tiene nada que ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a fallar o no va a fallar? Sí, por ejemplo, si un niño tiene dificultades, ¿no? En cuanto a la forma en cómo pronuncia, ¿no? En cuanto a la dificultad del habla, sí puede fallar. ¿Por qué? Porque es como él aprendió a decir la palabra, ¿ok? Es como aprendió a decir la palabra. Por eso es que yo tengo que conocer hasta dónde está la dificultad que tiene el niño. Jessica, pero en el aula tengo niños que no tienen diagnóstico, o sea, yo veo que tienen esa dificultad, pero no es que ellos estén recibiendo terapias, ¿no? Ay. No es que ellos estén recibiendo terapia, ¿ok? Entonces, yo tengo que identificar qué es lo que está, o abordaje dentro de mis condiciones en el aula. Entonces, con la tartamudez o con, no se le dice tartamudo, ¿ya? Se dice disfemia, ¿ok? Con la disfemia, sí vamos a observar que tenga dificultades, en la escritura, pero están relacionadas o están, asociadas, por ejemplo, a la ansiedad que le produce el hablar en público. Están asociadas al lenguaje también. Entonces, con este trastorno va a tener dificultad en cuanto a la planificación y a la fluidez verbal. Va a bloquear ideas,
¿ya? Se va a bloquear ideas por su dificultad de poder iniciar frases. Entonces, sí va a tener dificultades. Yo no puedo medir igual a un niño que tiene dificultades en el habla con un niño que no las tiene. ¿Ok? Por eso es importante entender cuál es la condición y cuáles son las dificultades que van a representar. ¿Bien? Listo. Así como hemos visto en el caso de las dificultades intelectuales debajo del promedio, también podemos encontrarnos dentro del aula con altas capacidades o con superdotación. Y así como yo adapto el trabajo a niños con necesidades educativas especiales que están dentro de las discapacidades intelectuales, yo también tengo que adaptar el trabajo para los que tienen altas capacidades. ¿Por qué? Porque si no se trabajan, los niños terminan aburriéndose dentro del aula y empiezan a tener, a pulular dentro del aula, a sufrir de escapes dentro del aula. Entonces, empiezan a tener dificultades conductuales. Por eso hay que mantener esta diferenciación. Si acaba una tarea, darle a tareas adicionales, ¿no? O incrementar la exigencia de las actividades que trabajo dentro del aula. ¿Listo? Si tengo niños con trastornos emocionales o del comportamiento, ¿van a poder aprender al mismo ritmo? No. ¿Ok? Porque esto sí va a afectar su salud emocional y conductual. ¿Listo? Y a la larga pueden generar trastornos anímicos o trastornos de conducta, negativista desafiante, de repente oposicionista, puede también generar problemas como ansiedad, como depresión, puede también el trastorno de déficit atencional puede confundirse también o puede generar un trastorno de conducta por la dificultad de ser entendido. Entonces, es importante que nosotros conozcamos, ¿ok? Conozcamos y podamos utilizar este proceso, ¿ok? Si dentro del aula yo observo, ¿no? Yo identifico que hay algunos criterios, algunas capacidades o algunas cosas que no me cuajan, entonces es importante que yo derive, ¿no? Derivo, mire, Periquito de los Palotes, psicólogo, mire, tengo en el aula estos niños que tienen ciertas dificultades en esto, y me gustaría que haga una observación para identificar si es que son dificultades netamente de la persona o son dificultades de la pedagogía, de las estrategias que yo estoy utilizando. Entonces se hace la evaluación y se identifica si hay o no hay estas dificultades. Se solicita también la evaluación multidisciplinaria en caso de corroborar esta primera detección, ¿no? De indicadores o de patrones que salen del margen, ¿listo? Luego de eso, si es que hay alguna dificultad, se hace la identificación de las necesidades educativas especiales y se deriva con los profesionales especializados para poder atender esta necesidad. ¿Y cuáles serán esos profesionales? Pueden ser logoterapeutas, pueden ser terapeutas ocupacionales, de lenguaje, conductuales, psicólogos, especialistas en aprendizaje, tecnólogos médicos del lenguaje o terapeutas del lenguaje. Entonces, hay que diferenciar qué trabajo se va a hacer. No es que un psicólogo va a trabajar todo porque es psicólogo. Tenemos especializaciones, ¿listo? Para poder atender la casuística que se presenta. Y, lógicamente, que no se hace un programa para todos, sino que se hace un trabajo individualizado. Como les decía, depende mucho de las características que tiene cada uno de nuestros pequeños, cada uno de la persona, para poder planificar qué actividad se va a adaptar a esta persona o no, ¿ok? Y todo esto se hace en colaboración con los padres y con el personal escolar también. ¿Listo? ¿Qué se hace? La evaluación individualizada se adapta, se hacen las adaptaciones curriculares para que podamos adaptar a la necesidad, a medida del niño, las actividades para que pueda generarse el aprendizaje. Y también se utilizan métodos activos que fomenten la participación de los estudiantes. ¿Listo? Muy bien.
ya nos está quedando corto el tiempo. Vamos a ir escogiendo algunas actividades. Ustedes díganme si vamos viendo actividades de problemas de aprendizaje, de conducta o de TEA. ¿Qué es lo que quieren que explique con más calma? TEA, listo. A ver, dice... Yo cuando iba al colegio, mis amiguitos estaban distraídos, conversando y jugando, no entendían las clases. Son chicos hiperactivos, o son chicos que por la adolescencia se portaban. Si te respondo eso, sería hipotetizar y no hay más información y tampoco puedo lanzarme a decir son hiperactivos solo porque estaban jugando, ¿no? Difícil poder darte una ayuda allí. Dice... Los médicos especialistas, claro, así hay especialidades en cuanto a la psicología y a las carreras de tecnología médica. TEA, muy bien, vamos por TEA, ganó TEA. ¿Listo? Muy bien. Como les dije, el abordaje específicamente se realiza en dos aspectos, ¿ok? Comunicación e interacción social. ¿Por qué se trabaja primero esto? Porque es fundamental corregir o atender los problemas conductuales que puedan surgir a raíz de las dificultades comunicativas e interactivas. Muy bien, entonces, una vez que abordamos esto dentro del espectro autista, se puede empezar a trabajar las otras competencias relacionadas. ¿Listo? Incluso se hace una evaluación ABA. ABA es un sistema que está basado netamente en conducta. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace primero? Para poder ayudarnos en la comunicación, puedo utilizar imágenes, puedo utilizar pictogramas, puedo utilizar palabras comunes que ella pueda utilizar, juntar para poder, o el niño o niña, puedan juntar para poder formular oraciones. Algo así como imágenes en personas con acciones, en frutos, verduras, cosas, lugares, que puede utilizar y armar la oración en manera de pictograma. ¿Ok? Eso facilita la comunicación. Luego hay que ayudar con el tema del lenguaje. ¿Ok? Puede ser lenguaje hablado, el expresivo, o puede ser lengua de señas que se le va a facilitar en caso no pudiera generar el lenguaje, el habla. ¿Listo? ¿Qué más? Hay que enseñarle a habilidades de lenguaje social. Jessy no habla, no puede iniciar conversaciones, pero es un niño y juega, por lo tanto, puede iniciar un juego. ¿Listo? Jugar con los juguetes, no va a jugar directamente con los niños, pero va a participar dentro de... Se le puede también ayudar a ser más tolerantes si en caso presenta sensibilidad a sonidos, a texturas de repente. Entonces se hace también la estimulación en parte de lo sensorial. ¿Listo? ¿Qué más vamos a trabajar? Vamos a trabajar la interacción social. Entonces, para que empiece a interactuar con sus otros compañeros, a estar rodeada de personas dentro de... No van a interactuar directamente, pero vamos a empezar a rodearla de personas. ¿Listo? Por eso se hacen actividades grupales en el caso de en el caso de condición del neurodesarrollo. ¿Listo? En el caso de TEA, sobre todo. ¿Qué más se van a realizar? Se realizan progresiones o asociaciones o habituaciones, ¿ok? Sonidos, olores, texturas, que se van incluyendo dentro de la actividad de la interacción. Se entrena también al entorno para que pueda ir teniendo cierta paciencia, ¿no? Para poder trabajar con el niño o con la niña que tiene estas dificultades. Entonces se hacen actividades grupales. Las otras actividades es enseñarles actividades de interacción. El prestar un juguete, ¿no?
el esperar turnos, el no arranchar juguetes de repente, sino el tomar, mirar, tomar y entender cuando te hacen el gesto, ¿no? De dame, de devolver, el tomarse el tiempo para poder devolverlo. Hay algunos niños, como les decía, niños o niñas, que dentro del trastorno del espectro autista tienen altas capacidades, ¿ok? Un ratito. Entonces, cuando estos niños tienen altas capacidades, también hay que entender cuáles son los temas que le interesan, cuáles son sus capacidades desarrolladas. ¿Qué me dices? Una persona autista tiene fobia social y son violentos. Más que todo es un mito. No necesariamente una persona autista es violenta. Tiene fobia social. Es que no es fobia social, es que es su dificultad para interactuar. ¿Ok? No es fobia social. Tiene dificultad para interactuar con las otras personas. ¿Bien? Y el comportamiento violento no es condicionante de tener esa sintomatología o ese trastorno, ¿ya? Entonces, como les decía, el abordaje, ¿ya? El abordaje se debe hacer en la parte de la comunicación y en la parte de las habilidades socioemocionales. Una vez que se trabaja eso, se viene trabajando también lo que son conductas. ¿Qué función cumple la conducta que tiene el niño? El gritar, de repente el balanceo, ¿no? Identifico la conducta, el evadir, el salir corriendo, tiene una función dentro de, me comunica algo. Por lo tanto, se implementan algunas estrategias para poder ayudarle a modificar conductas o se implementan programas de extinción de conductas. También en el caso de que hayamos identificado alguna conducta maladaptativa. ¿Listo? ¿En qué más se hace el abordaje dentro del autismo? Se hace mucho trabajo en cuanto a la estimulación sensorial y motora, ¿ok? Aquí, por ejemplo, la terapia ocupacional ayuda muchísimo, ¿ok? Para poder integrar esta parte sensorial. Entonces, es conocido, se entiende, se sabe que los niños que están dentro del espectro autista tienen hipersensibilidad, ¿ok? Hipersensibilidad a ruidos, texturas, sabores y que tienen dificultad para adaptarse a rutinas cambiantes. Por lo tanto, la estructura les sirve a ellos de equilibrio, ¿ok? Les sirve de equilibrio. Entonces, dentro del abordaje sensorial se les permite esta conexión, ¿ya? Nosotros tenemos 7 sentidos, ¿ok? 7 sentidos. ¿Sí sabían? ¿Sabían que tenemos 7 sentidos? ¿Cuáles serán esos 2? Estás engañando, Jessica. A ver, ¿cuáles son los sentidos que conocemos? Vista, olfato, gusto, oído y tacto, ¿cierto? Ahí están los 5 sentidos. ¿Y cuáles serán esos 2 que dices? Son 7. Ok, es el sentido vestibular, ¿ya? Es el sentido que nos permite el equilibrio y el movimiento. Entonces, en la parte de las terapias ocupacionales, de las terapias sensoriales, lo que se busca es ayudar a regular el equilibrio, la postura, la orientación espacial en estos niños, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el TEA, por ejemplo, imagínense a un niño que lo queremos subir al columpio. No podría. ¿Por qué? Porque se marea fácilmente, porque el movimiento brusco es hipersensible a eso. ¿Ok? Y tienen esta característica que es la hiposensibilidad, que buscan siempre este movimiento en patrones, el balanceo, el girar, el saltar, ¿ok? Entonces, se ayuda a trabajar este sistema vestibular
para relacionarlo, para mejorar el equilibrio, la postura y la orientación espacial. ¿Listo? Y el otro sistema, el otro sentido es el sentido vestibular. No, perdón, ya les dije el vestibular. El de la propiocepción, ¿ok? Que es el entender cómo funciona tu cuerpo y dónde está tu cuerpo. Entonces, este sentido es interno, ¿ok? Este sentido te permite darte cuenta el movimiento de las partes de tu cuerpo. Muy bien. Entonces, en TEA podemos notar que tienen esta incomodidad ante ciertos movimientos del cuerpo, ¿ok? Sobre todo algunos movimientos que pueden ser muy, muy bruscos, ¿ok? Y ellos, como tienen hiposensibilidad, la necesidad que presentan es el de querer chocar, el de querer empujar o el de querer cargar objetos pesados. Entonces, se les ayuda a trabajar esto, ¿no? El poder sentir, el sentir su cuerpo, ¿ya? Entonces, es importante que en cuanto a TEA, se haga esta integración sensorial, ¿ok? Se haga esta integración sensorial, se entienda muchas de estas conductas que es rechazo a telas, a texturas, perdón, rechazo a sonidos, rechazo a sabores, muy bien, y que tengan esta exagerada necesidad de movimiento, ¿ok? Entonces, ese es el abordaje que se hace así a grosso modo en el caso de trastorno del espectro autista, que necesariamente está enfocado en mejorar la comunicación y mejorar las habilidades de interacción social. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Quién dice que hay presentimiento, Fabiola? El presentimiento es un sexto sentido, así nos dicen, ¿no? Científicamente probado, 7 sentidos. Deben haber más. Muy bien. Listo. Entonces, con ustedes y para ustedes, vamos a dejarle pase a nuestra coordinadora para que nos siga explicando acerca de, escuchaba ahora que nos hablaba acerca de la asistencia, nos hablaba bastante del examen y de crear nuestro usuario dentro de la plataforma. Es súper importante que ustedes crean el usuario dentro de la plataforma y hay un sistema también de bonificaciones, un sistema de ir acumulando cursos para que ustedes puedan ir sacando sus certificados. Así que no dejen pasar esta oportunidad. Hasta aquí mi clase de hoy y nos estamos encontrando, Dios mediante, el día lunes para nuestra cuarta sesión. ¿Listo? Que tengan bonito fin de semana, cuídense mucho, nos estamos encontrando el día lunes. Por favor, no se vayan, no se desconecten.